Para hablar de esto, para darnos su visión, por ahora primaria, pero bueno, ya hay algo que analizar en concreto. Estamos en línea con el amigo César Litvin, que es tributarista, uno de los hombres que más sabe de impuestos en este país. César, ¿cómo le va? Carlos Burgueño lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo anda? Bien, bien, gracias por atendernos. Empecemos por lo que más o menos ya es público. La reforma impositiva se presentará en octubre. Supongamos que se debate durante el 2018. Esto quiere decir que arrancaría en el 2019. Dura 5 años la reforma, es gradual. Su primera impresión de estos primeros conceptos. Sí, primero quiero aclarar, va a haber varias etapas de la reforma tributaria. Sí. La primera etapa se va a dar en una reforma parcial que va a entrar junto con la ley de presupuesto al Congreso en septiembre, que es un revalúo optativo para las empresas de determinados bienes. Es optativo y con costo. Esto tiene que ver con que en la Argentina, desde el año 1992, no se aplica ajuste por inflación. Claro. Con lo cual, todas las inversiones en bienes de uso, en maquinarias, etcétera, se están valuando a valores históricos. Las amortizaciones son bien reducidas porque quedaron anoréxicas por la falta de actualización. Sí. Entonces, la primera etapa es una norma muy parcial de revalúo optativo y con costo. El costo va a estar entre un 5 y 10%, depende del tipo de bien. ¿De qué tipo de bien sería de 5? Sí, pueden ser bienes de uso, pueden ser acciones, pueden ser inmuebles, va a depender de la vida útil y de una serie de condiciones. Son informaciones que han circulado, pero no hemos visto nada escrito. O sea, la primera etapa entonces empezaría en el 2018. Exactamente. Esto mismo. ¿Sí? Entonces sería una norma de revalúo, me decía usted. Exactamente, es una norma de revalúo optativo de bienes para empresas. Empresas que no han podido aplicar el ajuste por inflación desde el año 1992. Sí. ¿Sí? Sí. La segunda etapa se va a dar con el proyecto que se envíe al Congreso después de las elecciones. Y esa etapa está bastante condicionada por el déficit fiscal. Desde ese punto de vista, no esperemos una rebaja importante de la presión fiscal, que es lo que todas las asociaciones empresarias y profesionales están pidiendo, sino va a ser, algunos van a pagar un poco más y algunos van a pagar un poco menos, pero en términos de recaudación global, la información que tengo es que va a ser casi neutra. Ahí la presión fiscal. La información que circulaba es que la intención es bajar del 41 al 33 la presión impositiva. Sí, ahí usted decía algo muy importante. Hay dos impuestos que están en el podio, pero en el podio malo, no en el podio bueno. En el podio de los peores impuestos en el mundo, que no se aplica en otras partes del mundo, que es ingresos brutos, que es el peor enemigo de la competitividad, por una serie de fallas técnicas que tiene, que se traslada, que se exporta el impuesto, que si bien la gente no ve, pero está en el contenido, en una parte muy importante del precio. Y quiero decir esto, en Europa este impuesto se lo dejó de aplicar en 1940 y en la Argentina estamos en el 2017 y lo estamos aplicando. En Europa se lo sustituyó por el IVA, que es un buen impuesto. El IVA es un buen impuesto. Lo que pasa es que acá tenemos IVA e ingresos brutos. Esto tiene que ver con la voracidad fiscal, con el desborde del gasto público y con la saturación de impuestos que hay. Ahora, y el otro impuesto distorsivo ya es el impuesto al cheque, pero antes de empezar de pasar al impuesto al cheque, un punto sobre ingresos brutos, ¿no? Es distorsivo, es caro, es burocrático. Ahora, es lo que recaudan los gobernadores. ¿Cómo se puede negociar con un gobernador
eliminarlo, cambiarlo. Este es el momento de negociar con los gobernadores por dos motivos. En primer lugar, porque indiscutiblemente hay que ser mucho más prudente con el gasto público. No se puede vivir en una época de despilfarro del gasto público con este déficit fiscal. Y en segundo lugar, las provincias están empezando a recibir más recaudación vía la coparticipación por el fallo de la Corte que le repone el 15% a las provincias que se lo estaba quedando la Nación. O sea, las provincias están empezando a recibir más dinero de lo que recibían antes, y por eso deberían firmar el acuerdo de responsabilidad fiscal, de decir no aumentamos los impuestos, deberíamos ver cómo lo reducimos, teniendo en cuenta que se está recibiendo una parte muy importante que antes se lo quedaba a la Nación y ahora va a ir a las provincias. Una pregunta, en términos de dinero, este 15% que la Corte le restituye a las provincias por la coparticipación, ¿coincide con lo que las provincias recaudan de ingresos brutos? No tengo ese cálculo, es difícil que coincida porque va a depender de cada provincia, de lo que recauda de ingresos brutos y de lo que le toca de ese 15% en base a ese porcentual. Pero estoy diciendo, no es que le quitamos directamente un ingreso y no le damos nada. Se le está quitando, se le está reduciendo un ingreso, que es ingresos brutos, y se le está compensando total o parcialmente, depende de cada caso, con un ingreso que no lo estaban teniendo. Perfecto. Pasemos al otro impuesto, que es el que por el que la gente más protesta, y tiene razón, que es el impuesto al cheque, ¿no? Ahí permítame hacer un poco de historia, porque hasta estuve el día en que lo presentó Cavallo en el Banco Nación. Era por 6 meses para no caer en el default, ¿no? Exacto. Lo cual es un argentinismo. Caímos en el default y el impuesto al cheque todavía sigue. Sí. El tema de este impuesto es que es totalmente distorsivo, afecta a la actividad económica porque no mide capacidades contributivas, capacidades económicas, sino transacciones, con lo cual no tiene base teórica el impuesto. No se aplica en ninguna parte del mundo este impuesto. Yo creo que alienta un poco la evasión al alentar el uso del efectivo y no de cuentas bancarias. Y además, es un impuesto que como contrapartida es muy eficiente para el Estado, porque tiene bajo costo de administrarlo y de fiscalizarlo, porque se lo cobra directamente a los bancos, que son los que tienen que cobrarle a cada uno de sus clientes este impuesto. Entonces, fiscalizar a los bancos le es mucho más fácil que a la cantidad de contribuyentes. Y por el otro lado, es el tercer impuesto en cuanto a la recaudación del fisco. El primero es IVA, el segundo es ganancias y el tercero es este impuesto al cheque. O sea, es eficiente desde el punto de vista de fiscalización, de administración y de recaudación para el Estado. Pero claro, es un impuesto que le hace daño a la actividad económica y que no existe en otras partes del mundo. Y después, a partir de ingresos brutos, a partir de tener no ajuste por inflación, a partir de tener impuesto al cheque, vamos perdiendo competitividad, que esa es una de las asignaturas pendientes también. Mejorar la competitividad, porque gran parte del precio de los productos tiene que ver con el sistema tributario argentino. Ahora, ¿por qué se lo puede reemplazar? Si la idea es, lo que y usted bien mencionaba, es la tercer fuente de recaudación, y también están las provincias metidas adentro, porque ahora se coparticipa. Hay un problema entre nación y provincias porque no se coparticipa todo el impuesto. La idea no es eliminarlo, sino permitir tomar como pago cuenta de impuesto a las ganancias o de otros impuestos lo pagado por este concepto, con lo cual debería ser casi neutro para el contribuyente, pero ahí hay que acordar con las provincias, porque si lo tomo como pago cuenta de ganancias, le resto ingreso a las provincias cuando le viene a las provincias la distribución que se le hace de la coparticipación. ¿Y ahí cómo hacemos? ¿Cómo se puede...? Sí, creo que es una negociación. Claro, ese es el punto que falta, ¿no? Ahora, ¿y el que no paga ganancias? ¿Un monotributista, por ejemplo?
y el que no paga ganancias buscarán alguna fórmula de devolución o tendrá que asumir dentro de su costo lo que le representa este impuesto. O sea, que se lo devuelva a la FIP, digamos. Exactamente. Ahora, hay muchas cosas que están atadas a negociaciones políticas, ¿no? Y ya nombramos 2 veces a los gobernadores. O sea, estamos hablando, usted es un especialista, un tributarista, un periodista. Ahora, negociar siempre con los políticos es necesario, la Constitución es lo que tenemos, pero puede ser hasta peligroso, porque puede ser hasta que inventen otro impuesto para las provincias por lo que se pierde. Y claro, sí, bueno, pero va a haber que hacer una buena negociación, porque si queremos ser competitivos, si queremos bajar la presión fiscal, y si queremos disminuir el déficit fiscal, bueno, hace falta armar el rompecabezas de todos estos elementos que hace falta desde hace mucho tiempo, no desde hoy. Hace unos días, 2 semanas más o menos, Alberto Abad habló sobre la reforma impositiva, pidió un poco bajar los ánimos porque ya le estaban preguntando si el IVA iba a bajar al 10%, cosas así. Y él lo que dijo es que hay un tema muy importante sobre el que hay que trabajar y mucho, que es la evasión impositiva, que en este país anda entre un 30 y un 40%, depende de las épocas. ¿Por qué es tan difícil? Y no digo en la economía en negro básica, sino en grandes bolsones de evasión que parecen irreductibles. ¿Por qué es tan difícil bajar la evasión? Bueno, porque hay sectores que están muy consolidados en la forma de trabajo de este sistema, de trabajar con efectivo, de trabajar en la clandestinidad, pero desde ese punto de vista, tengo confianza en que la Administración Tributaria está haciendo todos los esfuerzos para ir disminuyéndolo. A partir del sinceramiento fiscal se abre una nueva etapa en la Argentina respecto de el que juega a las escondidas con el fisco cada vez tiene más posibilidades de detectarlo, con lo cual seguramente va a seguir habiendo evasión, pero con más alto riesgo de detección, con más alto riesgo de que se le apliquen las severas penas que existe para la evasión, que llegan hasta la pena de prisión. El propio Abad hablaba de que una herramienta, un arma fundamental para esto es fomentar, profundizar, insistir en el comercio electrónico, que todas las operaciones de la economía de este país sean vía electrónica. Ahora, cuando uno transcurre la vida normal de todos los días, ve que estamos bastante lejos, ¿no? Estamos bastante lejos porque la tecnología todavía no nos alcanza, no nos llega, o porque es mejor lo otro para evadir. No, el mundo está tratando de apuntar a todo lo que es la economía digital, pero así como la tecnología se usa para distintas formas, también la tecnología digital es un entorpecimiento para la detección de determinadas operaciones que se hacen en la nube, que se hacen en forma digital. Lo que puedo decir es que la tecnología que tiene la base de datos de la FIP es inmensa, es buena, es envidiable por otras administraciones tributarias, pero ese tipo de operaciones, que son las operaciones que se hacen en las nubes, son bastante difíciles para detectar, no solamente para esta administración tributaria, sino es motivo de temario de los congresos internacionales para ver cómo se capta las operaciones que se hacen en la economía digital. César, la última pregunta, y ya acá en la coyuntura más coyuntural. Usted ve que la recaudación, que ahora ya está, la de ahora, la de estos meses, ya está alrededor del 30% de crecimiento en promedio. ¿Quiere decir que ya arrancó el consumo, que ya estamos mejor, que después de estar ahí casi empatando o a veces perdiendo, ahora sí estamos recaudando bien, está caminando bien esta parte?
está mejorando y no hay forma que deje de mejorar en los próximos meses. O sea que esto tiene que ver con una levantada de consumo, con una mayor base de imposición a través del sinceramiento fiscal, y tiene que ver con que algunos sectores le está yendo verdaderamente bien y derraman hacia la actividad económica y hacia la mayor recaudación, obviamente. César Litvin, tributarista, y obviamente me imagino va a ser uno de los que va a hablar al Congreso. Supongo que lo invitarán en algún momento. Sí, no tengo fecha, pero sí voy a ir a exponer al Congreso. César, gracias por este contacto, y bueno, obviamente de acá a octubre vamos a volver a hablar, y después de octubre mucho más. Bueno, un gusto en hablar con ustedes. Por favor, gracias, César. Bueno, César Litvin, entonces, tributarista.